Queridos hermanos, vamos a detenernos ahora en un breve comentario a los textos litúrgicos de este domingo 25 del tiempo ordinario. Son hechos de gran trascendencia en la vida del Señor y que, como siempre, tienen una aplicación en nuestra propia vida. Vamos a pedirle que sepamos aprender de cómo Él se comportó ante esas acusaciones injustas, para que nosotros nos dejemos llevar siempre del amor, de la caridad, de la comprensión y nunca del odio, del rencor. Puede endurecer nuestro corazón y nublar nuestra mente. El libro de la sabiduría, el primer texto, nos dice lo que los fariseos, pasado los siglos, ¿verdad?, lo que los fariseos le dirán al Señor. Vamos a tenderle lazos al justo. Vamos a ver si son verdaderas sus palabras, porque si verdaderamente es el Hijo de Dios, le librará de sus adversarios. Es decir, no se fían de Él, no se van a fiar de Él. ¿Y qué es lo que van a hacer? Recargarle con ultrajes, con tormentos, para que veamos su paciencia. Condenémosle a muerte, a la muerte más infame, porque Él dice que va a ser liberado. Esto es lo que los fariseos van a hacer con el Señor. Esos tormentos, esos sufrimientos, son los que nos confirma el mismo texto del Evangelio de este domingo. El Señor les dice a sus discípulos, también proféticamente, que el Hijo del Hombre, es decir, Él, va a ser entregado en manos de los hombres, le van a hacer morir, pero que después resucitará. El Salmo nos habla de cómo, en definitiva, nuestro Señor pudo soportar esos terribles sufrimientos, porque el Señor, Dios, su Padre, sostiene su alma. El Señor ampara mi alma. Dios me ayuda, el Señor amparará mi alma. Yo te ofreceré un sacrificio voluntario. Alabaré tu nombre, Señor, porque eres bueno. Dios nuestro Señor acepta rendidamente la voluntad de su Padre Dios para redimirnos, para salvarnos. Y no deja de ver la bondad de su Padre Dios incluso en medio de esos sufrimientos terribles, para que nosotros sepamos aprender y ver también en las contrariedades, en las dificultades, una participación en la cruz del Señor y por tanto una mayor identificación y unión con Él. ¿Por qué los fariseos se van a portar así con el Señor, de esa manera tan injusta? Pues la segunda lectura del apóstol Santiago nos da la respuesta aplicable a esta situación, aunque no esté refiriéndose directamente el apóstol a este primer texto que hemos escuchado. Queridos hermanos, nos dice el apóstol, donde hay envidia y contienda, allí hay inconstancia y toda obra mala. Es decir, los fariseos se van a portar así, en último término, por envidia hacia el Maestro, hacia Jesús de Nazaret, porque están buscando ellos su propia gloria y por tanto se dejan llevar del orgullo, del rencor, de la soberbia. Van a endurecer su corazón, sus mentes se van a cerrar a la verdad, no van a querer reconocer las señales evidentes que nuestro Señor da de su poder, de su realeza, de su divinidad, incluso en el cumplimiento de esas mismas palabras proféticas. Bien, hasta aquí lo que los textos sintéticamente nos dicen. Apliquémoslo ahora a nosotros, porque a nosotros nos puede pasar, nos puede suceder algo semejante. Tenemos la triste posibilidad de comportarnos en nuestra vida también como los fariseos, con esa actitud negativa que hemos visto de envidia, con todo lo que lleva consigo, con matices diversos, pero en definitiva
con una falta de apertura clara a la verdad, con deseos sinceros de reconocer nuestros errores, de rectificar siempre que sea necesario. Y podemos sufrir, diríamos, las consecuencias de otras personas que se pudieran portar así con nosotros. ¿Nosotros qué hemos de hacer? Hemos de estar dispuestos ante las dificultades, ante las injusticias, ante los malos, comportamientos de otras personas. Debemos estar dispuestos a reaccionar, como nos dice también el apóstol Santiago en este texto que hemos citado antes. Nos dice el apóstol que debemos dejarnos llevar de la sabiduría que desciende de arriba. La sabiduría, ese conocimiento gozoso de las cosas de Dios, que no es solo un mero conocimiento intelectual, sino también un deseo de vivir tal y como nuestro Señor nos enseña. Es una maravilla las cualidades de esa verdadera sabiduría. Y no es la mera erudición que los hombres pueden alcanzar con el estudio. Si la erudición, los conocimientos diversos no nos llevaran, en último término, al reconocimiento de Dios y a vivir nuestra vida como servicio a los demás, sería una erudición que nos hincharía por dentro, pero que en definitiva no nos serviría para hacer el bien, sino más bien para buscar nuestra vanagloria. La sabiduría auténtica, la que nos viene de Dios, la que hemos de pedirle, la que requiere la gracia, es, dice el apóstol, casta. Casta, efectivamente, con relación a evitar impurezas de la carne, pero en el sentido también más amplio, evitar las manchas que proceden ya de la soberbia, que quizás sean todavía más graves que las de la carne. Es pacífica. Esa sabiduría nos tiene que llevar a ser hombres de paz, necesariamente, buscando siempre la paz, evitando las contiendas, buscando el entendimiento, que debe haberlo, buscando siempre lo que hay de bueno en los demás, evitando el dejarnos llevar de prejuicios que nos pueden llevar a una descalificación de los demás. Y eso es injusto y en gran parte pues ya se aparta de la realidad, de la verdad. Es modesta, no presume, no pretende dar lecciones, es consciente de sus limitaciones, es consciente de que ha recibido esa luz como algo que en último término no es propio. Todo eso es una actitud muy buena que facilita el dejar que la gracia actúe en nosotros. Es dócil, se acomoda a lo bueno, llena de misericordia y de buenos frutos. Ojalá y tengamos y le pidamos al Señor que nos dé esas grandes cualidades que acaban en esa paz que es tan necesaria. Si perdemos la paz, pues ya probablemente no estamos en condiciones de pensar con objetividad. Es difícil así vivir la caridad. Nosotros mismos nos complicamos y aumentamos los problemas y entramos en una especie de bucle, de espiral en el que cada vez nos cuesta más salir. Hemos creado una realidad que en definitiva es falsa en gran parte y nos cuesta rectificar. Vamos a pedirle al Señor esa sabiduría que tiene un poco como conclusión, y cito ahora el Evangelio, lo que el Señor nos dice: estar dispuestos a servir, Dios nuestro Señor, el Rey del universo, viene al mundo, nos dice Él, no a ser servido, sino a servir. Servir por amor, no es un servilismo, evidentemente. No es un servilismo que nos deje humillar, no. Es el señorío del que sirve por amor, con deseo de hacer el bien a los demás. Esa es la verdadera caridad, que es la virtud más grande. De tal manera que si no tuviéramos la caridad, aunque tuviéramos muchas cualidades, nos faltaría lo fundamental.
Por eso podríamos decir, siguiendo una frase que a veces utilizaba San José María, para servir, servir. Si para ser hombres y mujeres útiles a la sociedad, que estemos dispuestos a servir en el mejor sentido de la palabra. El que quiera ser el primero, nos lo dice el Señor expresamente en el Evangelio, el que quiera ser el primero entre vosotros, que sea vuestro servidor. Repito, no es una actitud de un servilismo indigno, que no es ese el modo de servir a los hijos de Dios, ni muchísimo menos. Es la categoría, por decir, por ejemplo, de una madre que sirve a sus hijos, que se entrega totalmente a sus hijos, olvidándose de ella, o de un hermano hacia otro hermano. Cómo se engrandece el alma cuando se sirve, cómo sirve de estímulo a los demás, cómo se gana el cariño de aquellos que son servidos, que a su vez se sienten estimulados a corresponder, a servir. Bien, terminamos. Estamos aquí en el lavatorio, por tanto, es lógico recordar al Caballero de Gracia, toda su vida, su larga vida, podríamos decir que fue un servicio a los demás, un servicio a la Iglesia en tantos países de Europa, especialmente en España, un servicio a innumerables personas que acudían al lavatorio, un servicio a tantas personas necesitadas que acudían a buscar su ayuda, y a los enfermos de Madrid, para los cuales promovió 2 hospitales, y a las niñas huérfanas, para los cuales promovió el colegio de Nuestra Señora de Loreto, y a las religiosas y religiosos, para que se instalaran en Madrid y pudieran difundir su carisma, etc. Y no digamos nada a Guadalupe. Con sus cualidades humanas, que eran tantas, las puso por completo al servicio de lo que Dios le pedía, a través de la vocación que Dios le dio en el Opus Dei, para trabajar donde conviniera, en Madrid mucho tiempo, en México, en Roma, en Bilbao, gobernando o siendo la última, diríamos, en la tarea encomendada, con la misma alegría y con la misma eficacia. Que la Virgen Santísima nos ayude a servir para poder amar de verdad a los demás.